con él con absoluta confianza, no le tengan miedo, aprovechenlo, porque es en algunos casos que él ya va a saber relatar, es uno de los pocos exponentes que queda, digamos, de un teatro que fue riquísimo en nuestra época, en esa época en Santa Fe. Así es que bueno, yo me voy a retirar un momento, pero después estoy volviendo, así que bueno, un placer dejarlo con él. Gracias. Pero vamos a darle tiempo a los que están en la otra escuela que vayan llegando. Así que yo les voy a empezar a contar cositas sueltas, para después sí entrar en el tema. Con eso que decía este muchacho, que yo decía recién en broma, y es cierto, me trajo a mí porque soy el único que queda vivo, además se murieron todos. Pero no, yo decía que los lugares insólitos en los que uno puede trabajar, sobre todo el titiritero, son innumerables. Por ejemplo, una vez, con este señor que está acá, con él trabajamos años juntos. Fuimos a un pueblo que no me acuerdo cómo se llama, con un equipo de sonido que recién habíamos comprado, adquirido la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Santa Fe. Era malísimo el equipo, pero era nuestro. Y llegamos con la camioneta, bajamos el equipo, bajamos los baffles, pusimos todo, y viene la directora y dice, ¿qué hacen, chicos? Estamos armando el sonido. Acá no hay luz, no había luz en el pueblo. Cerca de Ceres. Otra vez, yo solo en este caso, que creo que fue el momento más sublime para un titiritero, es festejar un 25 de mayo en una escuelita de campo, pero una escuelita de campo, una escuelita de monte, en pleno monte misionero, con los árboles y con toda la exuberancia de la selva misionera y en el medio una escuelita. Y ver 20 chiquitos, porque más no eran, en pata, casi sin comer, hambreado, es decir, formarse en fila para izar la bandera al ritmo de su propio canto, que quien cantaba el maestro, porque tampoco había luz. El maestro tarareó Aurora para que los chiquitos izaran la bandera. Y eso realmente fue realmente emocionante, porque es decir, esta es mi patria, esta es parte de mi territorio que generalmente no llega nadie, salvo algunos locos, como yo, que llegó hasta ahí. Recién decía Sergio que como siempre hace lo mismo, si te presenta y se va. Es hermoso que siempre me acuestas de vida. Cuando era profesor también. Decía, me hizo todo un panegírico de quién soy. Y yo en realidad no soy mucho más que ustedes. Yo soy un actor, nada más, que tuvo la suerte de vivir 56 años de su profesión, que crié, entre ellos a ese grandote que está allá, que se llama Demián, 7 hijos con estas 2 manos de titiritero. Y lo puedo decir con mucho orgullo. Con 6 dedos de mis 2 manos le di de comer a un montón de muchachos como ese. Y eso tiene mucho valor para mí. Y para él también, y yo lo sé. Sería muy tonto de mi parte empezar diciendo que éramos superiores, que ustedes son muy jovencitos, que vaya ustedes, ¿qué van a hacer ustedes? No, mentira. También sería muy tonto de mi parte decir que todo tiempo pasado fue mejor. No, no fue mejor. ¿Saben cuál es la diferencia en esa frase? Es que nosotros éramos jóvenes, igual que ustedes, hoy. No es que éramos mejores, éramos jóvenes. Y como jóvenes nos arriesgábamos a todo. De la misma manera que ustedes se arriesgan a estar en una escuela de teatro, sabiendo desde ya, y yo creo que lo saben aunque no lo reconozcan, que es una profesión absolutamente inútil. No le sirve a nadie. A nadie le interesa una profesión de actor. Un viejo actor que se llamaba Jorge Rivera López, y se los voy a decir acá porque es cortito. En el Día Nacional del Teatro, en una conferencia, decía estas palabras. ¿Qué haces? ¿Y cómo estás? ¿Mejor o peor que antes? ¿O igual?
Yo que te conozco desde hace tiempo y sé que sos sangre y expresión de un pueblo, en una noche como esta te pregunto, tu esfuerzo, ¿a quién le interesa? Tu sacrificio cotidiano manifestado en explosión de corazones, ¿a quién le interesa? ¿Por qué se dice que en esta profesión hay que empezar todos los días? ¿Por qué los réprobos y los elegidos? ¿Por qué cualquier culo que pasa por frente a una cámara de televisión tiene laburo y un actor no? ¿Quién protege la vejez de un actor? No lo sé, pero sí sé lo que me vas a contestar. Y estoy seguro. En una noche como esta de febril cuestionamiento, será conveniente y útil pedir un cachito de cielo, un cachito, para nosotros los actores argentinos. No lo sé, pero sí sé lo que me vas a contestar. Y estoy seguro. Aquí estoy. Y aquí me quedo, firme en la brecha, aunque el mundo se caiga. Gracias. Pueden aplaudir si quieren. Por eso les decía, no vale la pena. Sí, lo que yo voy a tratar de hacer es de contar mi vida, es de contar quién soy. ¿Y por qué esto de que me siento orgulloso de haber creado mis hijos con mis manos de titiritero? Pero también sé de las muchas y terribles cachetadas que uno ha recibido en la vida. Yo digo en un poema que yo escribí que yo tengo más funciones suspendidas que las que hice en mi vida. Y es cierto, tantas veces se hicieron proyectos y nunca llegamos a nada. Pero sí, en mi caso particular, mi relación entre las artes plásticas y el teatro fue casi, diría yo, premonitorio. Yo ingreso a la Escuela de Bellas Artes, que hoy es la Escuela Mantovani, en el año 1961. Ingresé como alumno. Me dieron unas hojas enormes así, grandes, blancas, y una naturaleza muerta fea, horrible, espantosa, sucia, llena de tierra. Y eso había que dibujar. Y yo me preguntaba, ¿para qué? Y llenaba, y llenaba, y llenaba. Y casi dejo la escuela, porque llegó un momento que decía, me llenaba tantas hojas. Con el tiempo me di cuenta que lo que estaban haciendo era ablandarme la mano. Lo que estaban haciendo es ponerme un lápiz en la mano y entre el lápiz y mi mano el corazón. Eso es lo que estaban haciendo. Pero me di cuenta mucho tiempo después. Pero sí digo que es premonitorio porque el director de esa escuela, en ese momento, era un español. Era un español que llegó al país como pintor y se quedó en el país. Y la hija de ese pintor era actriz. Y estaba casada con un actor, que en ese momento estaba en la escuela de teatro. Estoy hablando de 1961. Estaba en la escuela de teatro que fundó Fessler, un francés que vino desde Francia a fundar una escuela con el método de Stanislavski. ¿Quién lo trajo? Lo trajo un judío que hacía teatro, que venía de Buenos Aires haciendo teatro y trayendo todo lo que significaba el teatro independiente y la marginalidad del teatro independiente y la disciplina férrea que tenía el teatro independiente. Se llamaba Israel Wisniak, este judío, y trajo a este Fessler que funda la escuela de teatro. El primer lugar donde estuvo la escuela de teatro fue en una casita, que todavía debe estar, que está en el frente del Parque del Sur, que en un momento dado, no sé si sigue siendo, fue una escuela para discapacitados, una casa, un tipo chalet. Ahí estuvo la escuela de teatro. Y después de ahí se trasladó por esas cosas de que nunca las cosas del Estado son duraderas y terminan en el mismo lugar, a otro lugar. ¿A qué no saben dónde? A la sede del Partido Justicialista que estaba prescripto y proscripto. ¿Sí? Estaba proscripto porque no se le permitía al peronismo votar. Entonces le confiscaron los bienes y entre los bienes estaba la sede del partido. Y en la terraza de la sede del partido, en el último piso de la sede del partido y la terraza, estaba la escuela de teatro. Y en la terraza se hacían funciones de teatro, que obviamente lo hacían los alumnos. ¿Quiénes ustedes?
tiene que ver las artes plásticas porque después de todo eso que yo les dije, de cansarme de rayar papeles grandes, empezó el trabajo en serio de la escuela. Mamita, ¿quién nos tocaba el culo a los alumnos de la escuela de arte? Nadie. Éramos genios, éramos dioses, junto con los otros dioses que venían de la Universidad del Litoral, donde Birri les estaba enseñando cine. Y junto con los otros dioses que venían de la escuela de música, donde le estaban enseñando música. Y junto, eran una serie de dioses. El limbo era un paraíso al lado de nosotros. ¿Y dónde nos reuníamos todos? En un lugar que hoy vuelve a tener el mismo nombre, más que un poco más chico. En el Doria, Mendoza y San Martín. Ahí estaba la incipiente raíz de lo que era el cineclub. Cineclub que recién, el Cineclub Santa Fe estoy hablando, que recién empezaba y daba sus funciones de cine en el Cine Santa Fe, que estaba en Rosario, que hoy es, ¿cómo se llama Rosario hoy? Lisandro de la Torre y San Jerónimo, creo que estaba. Era un viejo cine, San Jerónimo 25, un viejo cine era. Ahí actuaba, ahí se daban funciones. Y de ahí veníamos todos en patota. Obviamente, ¿qué íbamos a ver? Las películas que tenían mucho para pensar. Porque nosotros no íbamos a ver cosas cualquiera, boludeces no veíamos. Veíamos cosas que había que pensar y había que hablar y había que discutir. Y uno discutía y se paraba arriba de la mesa y empezaba a discutir en el Doria sobre las películas que se veían. Yo una vez le gané una discusión de una película que se llamó Hace un año en Marienbad y nunca la vi. Nunca la vi tampoco. A mí me preocupaba mucho, a mí personalmente, me preocupaba mucho el espacio. Es decir, el espacio de la pintura, el dibujo me refiero. El vacío, eso a mí me subyugaba como tal. Y por supuesto, lo defendía a muerte. Y tenía toda una teoría para defenderlo, que esa teoría tenía que ver con aquello de los dioses. Es decir, si todavía no lo entendieron, se los digo bien. Yo me creía un dios, punto. Y por lo tanto era superior a él, a todos. Es decir, era un dios. Obviamente más dios que todos ustedes. Pues si no, no tiene sentido ser dios para ser igual a ustedes. Y eso del espacio a mí me subyugaba. Y no entendía muy bien por qué era. Y me subyugaba la figura humana. Y sobre todo cuando en la figura humana, en algún momento nos dijeron, van a dibujar modelos desnudos. ¿Para qué? No por la cuestión de... No era una cuestión sexual, para nada, no. Tenía que ver con aquello de que el cuerpo humano en el arte es algo puro, lejano, en el cual uno no lo puede mirar con ojos libidinosos. Porque si entonces es un dios asqueroso, y los dioses asquerosos no sirven para nada. Los dioses son puros. Entonces lo mirábamos como dioses, como dioses que éramos, como una cosa pura. No era tan pura, porque las partidas de dinero que tenía el Estado para los dioses, para los modelos, era muy poco. Entonces, ¿a qué se le pagaba? A señoras de los barrios bajos. No digo barrios bajos peyorativamente, digo barrios bajos por decir barrios pobres. Que venían después de lavar la ropa, después de cocinar, venían a hacer de modelo y se ponían en desnuda. Y uno tenía que bancarse las varices, la mugre, el olor a pata, el olor a otras cosas más, etcétera, porque no había otra cosa. No, gracias. Pero sí, ¿cómo no nos íbamos a bancar nosotros si éramos dioses? Por supuesto que sí. Gracias a, en ese momento, digo, gracias a, y tengo que hacer una cita política porque viene el caso, gracias a el triunfo del doctor Arturo Frondizi en el año 58 de la presidencia de la Nación y de el gobernador de la provincia de Santa Fe, el doctor Silvestre Benes, Santa Fe empieza a ser así, culturalmente. En la Secretaría de Cultura, que era subsecretaría todavía de la provincia, un escritor que hoy lleva el nombre del Centro Cultural Provincial de Santa Fe. ¿Cómo se llama el Centro Cultural Provincial de Santa Fe? Paco Urondo. ¿Quién era Paco Urondo? Un escritor. ¿Cómo murió Paco Urondo? Ajusticiado por las Fuerzas Armadas en el 76. Así murió, porque era montonero.
que fue el creador de las promociones culturales, lo que ustedes están estudiando hoy. Y un actor, que no tiene nada que ver ni con la política, ni con los montoneros, ni con nada, que estaba en la municipalidad, que era Cocho Paulo Antonio, un actor que fue el fundador de un elenco de teatro y de una sala de teatro que funcionaba donde... ¿Vieron dónde está Bonafide hoy? Está el barcito Bonafide, en la peatonal. Bueno, al lado del barcito Bonafide hay una puerta grande. En esa puerta, si uno sube, si uno entra, hay una escalera. Arriba, en un segundo piso, hay un lugar enorme, había un lugar enorme, ahí estaba instalado una sala de teatro. Y en esa sala de teatro era este Cocho Paulo Antonio uno de los responsables. ¿Quiénes salieron de esa sala de teatro? De esa sala de teatro salieron un montón de actores que conformaron después un grupo de teatro que giró por todo Centroamérica y muchos se quedaron en Centroamérica. Por ejemplo, la suegra, no sé si se llama suegra, bueno, la mamá de la suegra, digamos un escalón más arriba, de Thalía, es la suegra de una actriz que era de acá de Santa Fe, que se fue con ese grupo de teatro y que se quedó en México. No hace mucho, andaba dando vuelta por acá, otro que era Cataña, Carlos Cataña, que no sé si está todavía por acá. Y el otro Cataña, ¿está? Bueno, el otro Cataña, que es el hermano, no Lucho, que también está acá, vive... No, falleció... Bueno, falleció, tenés razón. Falleció el año pasado el Pato Cataña, que llegó a ser ministro de Cultura de Costa Rica, porque estaba casado con la segunda fortuna más grande de Costa Rica. ¿Cómo se llamaba la sala de San Martín? ¿La sala de qué? La sala esa, ¿cómo se llamaba? ¿Qué sala? La sala de calle San Martín al lado de... La calle de San Martín se llamaba, espérate que me quiero acordar de Dios y no me puedo acordar. Sí, ¿qué va a ser? No, el alemán que tengo acá atrás. Y Cataña, que murió, le compra a Vittorio Gassman una carpa, que era un teatro montado en una carpa. ¿De dónde venía esa carpa? Esa carpa venía desde los festejos que hace el Shah de Persia. Shah de Persia era el presidente de Irán, antes de que Irán fuera Irán, digamos. Y festeja los 1000 años del imperio persa en pleno desierto del Sahara, con un montón de carpas. Estas carpas estaban calefaccionadas, refrigeradas, tenían una alfombra, tenían de todo, negros que te apantallaban, de todo había adentro. Cuando termina los festejos, que duraron como un año, se vende todo eso. Vittorio Gassman compra una carpa y con esa carpa recorre toda Italia haciendo teatro. ¿Qué hacía en la sala? Informe para una academia, lo que ustedes van a ver mañana. Que me ganó, hizo más funciones que yo. Yo llevo 600 de informe para una academia. Gassman se murió y llevaba como 900. Se llevaba bastante más que yo. ¿Qué? Dice que todavía estás a tiempo. Ah, bueno, sí, gracias. No me había dado cuenta. Y la compra y con eso recorre Costa Rica haciendo teatro. Yo entré a descubrir que aparte de dibujar y hacer esos papeles grandotes y del asunto de los fondos y de los espacios y demás, que era la parte de dionísica mía, había que vivir. Entonces yo vivía como podía. Por ejemplo, decoraba, hacía cartelitos, claro, no había computador en esa época, entonces todos los cartelitos de los precios se hacían sobre cartón con témpera y pincel. Eso lo hacía yo. Por ejemplo, había una casa de artefactos para el hogar que estaba en calle San Jerónimo, casi Mendoza, llamado Boaglio Hermanos. Yo le hice todos los cartelitos a Boaglio Hermanos,
Hasta que un día a Wagner hermano se le ocurre poner esas puertas que se abren solas, eléctricas. Y a mí me encantaba esa puerta, entonces yo iba y se abría la puerta. Hasta que un día se rompió la puerta, yo no me di cuenta y me la llevé por delante, se rompió la puerta y me echaron a la mierda, nunca más los cartelitos. Esto es real, no es una broma. Pero bueno, descubro que yo podía ser dibujante publicitario. Y así me puse a ser dibujante publicitario en una época, bueno, ustedes no conocen, pero antes de la computadora, las letras venían sobre un papelito que atrás tenía una gomita que uno hacía así, la frotaba y se pegaba sobre el papel. Eso se llamaba letracet. Entonces los letracet eran, digamos, el caballito de batalla nuestro. Nosotros con eso hacíamos, para evitarnos hacer letras. Se pegaban y se hacía listo la letra. Y yo me hice un especialista en eso. Otra especialidad mía era hacer diseños para envases de cosas. Hice muchos envases, por ejemplo, para alfajores, toda la línea Toreta de licores, que todavía anda dando suelta, viva, que no quedan, ya no quedan casi. Las etiquetas son diseñadas por mí. Y se imprimían, ese era mi trabajo, se imprimían en una cosa que se llama litografía. Lito viene de piedra, o sea, grabado sobre piedra, eso quiere decir. Esa era mi especialidad, hacer los originales para eso, que es el antecesor de lo que sería el OPSE hoy, porque el OPSE no existía, obviamente. Y así me anduve dando vueltas girando por varias agencias de publicidad. Un buen día estaba en una agencia en la cual yo trabajaba, que el dueño era un señor que se llama, porque vive todavía, Enrique Paschini. Enrique Paschini es un dibujante egresado de la misma escuela de arte. Y yo estaba al reverendo botón, esperando algún trabajo, que siempre de última hora caía algún trabajo. Y estaba jugando con unos sellos, esos sellos de pagado. Y estaba haciendo dibujitos con impresiones de sellos. Y aparece un señor que entra y dice, hola, qué sé yo, los saludan. Ahí me doy cuenta que recién venía de un viaje. Ese señor me lo presenta, se llamaba Carlos Thiel. Carlos Thiel era el director de Teatro de Arte, otra sala de teatro que tenía que ver con Santa Fe. El grupo de actores que salió de la otra sala que no me acuerdo, se llamaba Teatro de los 21, que tenía su sede en esa salita de teatro, pero en realidad las funciones y los ensayos los hacía en el primer piso del Museo Rosa Galisteo de Rodríguez. Y ahí hacían las funciones. Porque estaban peleados a muerte con Teatro de Arte, no se podían ni ver. Nosotros los que estábamos en Teatro de Arte teníamos prohibido ir al otro grupo de teatro. Los del otro grupo de teatro tenían prohibido venir donde estábamos nosotros. Sí, era muerte, era una cuestión de... y me lo presenta, ahí me entero de que venía de Europa. También me entero de que el diseño del logotipo de Teatro de Arte, que es un gauchito, que después lo van a ver, eso se los voy a mostrar, con una lechuza en el hombro, era diseño de este muchacho Paschini. Entonces este hombre, Carlos Thiel, me dice, ¿qué estás haciendo? No, estoy acá esperando que venga un cliente, algún cliente, qué sé yo. Y mira el dibujo, a él le gustaba mucho lo del dibujo. Era malo para dibujar, no era Dios, nada que ver. Era malo, pero a él le gustaba. Entonces me dice que va a montar una obra que se llama Los Pavos Reales, la traía de Europa, de España. Y en esa obra él quería que en la puerta de entrada, porque Carlos tenía esas cosas medias delirantes, que uno no sabía para qué puta las hacía, pero a que a él le encantaban. Yo lo digo porque el tío de él. Sí, no, en serio, porque yo con él yo le decía, Guillermo, no me digas, yo no quiero saber más nada porque vos siempre me metés en cada lío. No, yo no te quiero meter en ningún lío, pero ¿sabés que a mí me gustaría hacer un títere, un muñeco que... A ver, ¿cómo? Y se pone a dibujar, yo ponía a dibujarlo y al otro día venía con la maqueta, me dice, acá está. Pero bueno, bueno, la cosa es que él quería una escultura, estamos hablando de la época del Ditela. ¿Ustedes saben lo que era el Ditela? El Ditela era, como lo dice la palabra, era la Galería Pacífico, que está en Buenos Aires,
que en ese momento la galería era de la familia Di Tella. Es decir, uno de los Di Tella todos los Di Tella están relacionados con el arte, pero uno muy en especial porque era un gran crítico de arte, del diario La Nación. Y empiezan a hacer algo que era así como el arte nuevo de aquella época. El arte nuevo de aquella época era, por ejemplo, que vos entraras a una sala como esta y ustedes los espectadores estén ahí, acá había un cesto grande, tapado, aparecían un montón de actores, era la época de Grotowski. ¿Saben quién es Grotowski? Bueno, es la época de Grotowski, todo el mundo en bola y con pelo largo. Y aparecían un montón de peludos en bola, hacían y se iban, abrían la tapa y empezaban a salir palomas, porque la obra se llamaba Los Espera Palomas. Claro, las palomas con un techo como este no saben para dónde disparar. Entonces, ¿qué hacen acá las palomas? Chocan contra el techo y cagan. ¿A quién cagan? Los espectadores. Eso era el Di Tella. Entonces, acá era algo parecido que quería hacer el Flaco Thiel. Pero como el Flaco Thiel no se animaba a poner palomas para que cague la gente, porque acá en Santa Fe podía ser motivo de expulsión de la ciudad, quería hacer un pavo electrónico. Es decir, ¿qué era un pavo electrónico? Un pavo que tuviera motorcito y que se moviera todo como un móvil. ¿Quién hacía el móvil en el Di Tella famoso de la Galería Pacífico? Marta Minujín, por ejemplo. ¿Saben quién es Marta Minujín? Bueno, Marta Minujín hacía ese tipo de cosas donde se movían los colchones, había laberintos, tenía una escultura que se llamaba Verde y que vos entrabas a la Galería Pacífico. La Galería Pacífico es enorme, si alguno la conoce me dará la razón. Y vos entrabas a la galería, había un pedacito así de tela que seguía largo, verde así, que seguía largo. Y vos seguías la tela, porque había una flecha que decía, siga la tela. Vos seguías la tela, subía una escalera, bajaba. Bueno, después que te paseaba por un montón de lugares, llegaba a un lugar donde había una mina en bola que tenía un turbante verde. Esa era la cultura. Sí, no, yo me río porque no tenía sentido, pero bueno, allá tampoco, en aquella época tampoco tenía sentido. Entonces Flaco Thiel hace eso y yo me voy al Teatro de Arte y por primera vez entro a un teatro. Yo nunca había entrado a un teatro. Yo había visto una obra de teatro del grupo Los 21 en una coproducción que después de limar muchas asperezas era entre Teatro de Arte y este otro grupo, y Cincel era el otro grupo, y Cincel. Se llamaba Un Dios durmió en casa. Y pero se hizo en el patio, lo que después fue el patio catedral. En ese entonces era nada más que la ruina, no estaba el patio catedral. Era todo lo que había visto. Y a mí me llama la atención, realmente me subyuga el hecho. ¿Qué me subyuga? La disciplina. Porque yo venía de una disciplina distinta, pero disciplina al fin, que era la de darle con el lapicito. Por más que uno no le gustaba, pero uno le daba con el lapicito, no quedaba otro. Entonces, eso de la disciplina, y me cautiva la palabra. Es decir, el decir la palabra, el saber que la palabra tiene música y que ellos le hacían muy bien a esto de la música. Y que la música significaba el 50% del texto que ellos decían. El otro 50% era cómo lo decían, y para qué lo decían, y por qué lo decían. Y termino de hacer ese pavo maldito que era horrible, espantoso era, pero a él le encantó ese pavo, qué lindo era. Y me dice, ¿te querés quedar? Porque yo necesito a alguien que me maneje un proyector. La obra tenía como 6 proyectores de diapositiva. Cada proyector con un tipo que lo manejaba. Yo era uno. Y ahí me empecé a quedar viendo, hasta que me quedé. Nunca supe por qué me quedé, pero me quedé. Y ahí viene la otra parte. Ahí viene cuando yo me quedo y viene la disciplina del teatro independiente, que no tenía nada que ver con lo lindo que era eso. Sí, era muy lindo, pero el teatro se subvencionaba y se sustentaba solo, con lo que entraba por entrada. Entonces, todo lo que había en el teatro había que ahorrarlo y significaba usarlo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Por lo tanto, mi primer trabajo fue que en un cuartito que era muy chiquito, había un montón de estantes y en los estantes había un montón de tachos así viejos de pintura. Cada tacho de pintura tenía clavos doblados de distintas pulgadas. Clavo de 1 pulgada, clavo de media pulgada, tachos llenos de clavos doblados, que se guardaban para eso. Entonces,
¿Quién era el que enderezó los clavos? El Dios. Pusieron a enderezar clavos y le di a los clavos meses y meses. Y yo decía, ¿y esto? Aprendí a hacer teatro. Era lo mismo que darle con el lápiz a los papeles. Después, abajo del escenario, porque era muy chiquito el lugar, abajo del escenario, obviamente había un hueco. Ese hueco tenía tapa. En cada tapa, que eran como 4 tapas así, uno la levantaba la tapa y en cada tapa había pedazos de madera. Pero no eran pedazos de madera puestos así nomás. No. Era madera clasificada por pulgada y por medida. Tapa 1, 2 por 1 de pulgada y de 20 centímetros a 30 centímetros. Tapa 2, 2 por 1 o 2,5 por 2,5, pero con pedazos de 1 metro. Y así sucesivamente. Igual que vos te vayas a equivocar y pongas una medida equivocada. Porque salía el flaco Thiel con la madera en la mano y te decía, ¿quién puso esto en el lugar equivocado? Y es como si, ahí sí era Dios que te decía con la varita, ¿qué carajo hiciste? Otra de las cosas que uno tuvo que hacer en ese aprendizaje del teatro fue, por ejemplo, calafatear el techo, porque el techo llovía, la sala se llovía, porque era de material ese de cemento, de chapa de cemento. Fibrocemento. Entonces lo que había que hacer era conseguir trapo, que uno tenía que conseguirlo uno al trapo, conseguir brea, que tenía que conseguirlo uno, no es que el teatro ponía la brea, no, el teatro no ponía nada. Es más, había un axioma que estaba pintado en teatro de arte que decía todo lo que entra al teatro es del teatro. Sí, no vas a dejar algo porque era del teatro. Te olvidaba, cagaste. Y subirse a la terraza y darle con brea caliente, poner el pedazo de tela y darle otra vez brea, 3, 4, 5 capas de brea, hasta que se tapaban los agujeros. Esa era la otra. Pero yo sin saberlo, no lo supe hasta mucho tiempo después, muchos años después, era lo mismo que dibujar. Me estaban ablandando el alma, no la mano, el alma me estaban ablandando. Porque aparte de eso, era cuestión de que el flaco pasara y te dijera, tomale esto, tomale esto, tomale esto. Y no es que se olvidaba, ¿eh? Después venía y te decía, yo te di a vos un libro tal, ¿lo leíste? No, ¿por qué? Y no lo leí porque no tuve tiempo, no, esa es una justificación. El actor no se puede justificar. Decime la verdad. Bueno, porque hasta que te sacaba por qué, y vos llegabas, no leí porque no entiendo. Esa es la realidad. Entonces empecé a entender, pero no me mientas. Y vos te quedabas como un pelotudo sintiéndote un boludo. Pero que esa era la cosa. Y esa era la intención. Entonces la próxima vez que te daban un libro, una octava, yo llegaba a estar en mi casa porque éramos de familia pobre, entonces la luz costaba, con vela, tratando de terminar de leer algo para el otro día decir algo. Mínimamente algo. Y bueno, hasta que un buen día aparece una gacetilla donde el teatro de la facultad, el taller de teatro de la Facultad de Derecho habría inscripción. Porque una cosa que tenía que ver con las promociones, con Uronde, con todo esto, que es que todas las facultades empezaron a tener talleres de teatro, abiertos, ¿no? No solamente para estudiantes del lugar. Y yo fui. ¿Quién lo dirigía? Ese otro actor, ya muy muerto, que se llamaba Mario Puentes. Mario Puentes era un personaje muy extraño, era entrerriano, flaco de anteojo culo de botella, que era muy pobre, pero muy pobre, realmente pobre. En ese entonces había un crítico en el Litoral que se llamaba Reynoso Aldao, que ese era el antecesor, el papá de Roberto Schneider. ¿Sí? Bueno, Reynoso Aldao tenía un problema de dicotomía nombrístico, si vale la palabra. Él cuando tenía que poner que actuaba Miguel Flores, que es otro actor que después le voy a contar quién era, ponía que actuaba Mario Puente. Y cuando tenía que actuar Mario Puente, ponía que actuaba Miguel Flores. Entonces, como Miguel Flores actuaba más que Mario Puente, siempre salía Mario Puente en el Litoral. Y los almaceneros, todo el mundo le cobraba al pobre Mario, y Mario no había actuado, no era Mario el que laburaba. Mario tiene una anécdota, por ejemplo, que un buen día
La mujer, porque se bautizaban una chiquita, no sé quién era, una pariente de ellos, y le dice, Mario, vos tenés que ir. No, no, yo a misa no voy porque los curas, vos tenés que ir. Que yo, bueno, lo invita y lo convence y van a misa al ver el bautismo del nene. Y Mario se sienta, va con la idea, yo voy y dice, pero me siento en el último asiento y no me muevo. A mí no me agarro de ya, parar, todas esas cosas, no. Llega el momento en que venían las viejitas con la canastita para poner el diezmo. Cuando llegan a Mario, le ponen así la canastita, Mario la mira y dice, gracias. Agarra la plata, se la guarda, se levanta y se va. Mario tenía la idea, nunca tenía un peso. Entonces vos le invitabas a comer y él decía, bueno, ¿qué vas a comer? Vos tal cosa, yo tal cosa. Y vos, Mario, yo quiero un pedazo de queso de rallar con un pedazo de dulce de batata y chocolate, o dulce de leche. Y el mozo lo miraba y me decía, mozo, a mí de la comida lo que más me gusta es el postre. ¿Por qué tengo que esperar a comer la comida para comer el postre? Yo como el postre y después como la comida. Y tenía matero como buen entrerriano. Entonces tenía clasificado en un montón de chapas viejas que tenía en el patio de la casa la hierba que iba sacando. Había hierba de un día, hierba de 2 días, hierba de 3 días, hierba de 4 días, hierba de 5 días, que la secaba al sol para volver a usarla. Y así sucesivamente durante varias cebadas. Yo era muy amigo de él. Cuando venía alguna visita, él me decía, prepara el mate, Florentino, de la primera chapa de la derecha, decía de la izquierda. Esa era la más nueva. Mario tenía una teoría, que yo te digo ahora por decirte, hace 2 meses atrás, acabo de terminar una novela, yo tengo 3 novelas escritas, y esta es la 4ª. Y en esa novela aplico una teoría que él tenía, que los hombres de las cavernas, cuando dibujaban un animal, bisonte, por ejemplo, y dibujaban los hombrecitos que iban a cazarlo, es porque estaban, por magia simpática, es decir, clarificando un deseo que era cazar ese animal. Ese era el deseo que tenía. Pero que le daban al animal, por eso dibujaban los hombrecitos que le iban a cazar, la posibilidad de que ese animal se pudiera defender su vida. Si no, no era una cacería, era un asesinato, decía él. Y tenía razón. Pero él decía que a partir de allí, todos los creadores de cualquier tipo de arte hacen arte en función de la comida. Hacen arte para poder comer, hacen arte para soñar con comer. Nunca nadie pudo comer del arte en forma real, total. Pero esa era la idea. Yo acabo de escribir una novela, lo voy a repetir, que le puse en homenaje a Mario Puente, El cazador de alimentos, que era un dibujante que dibujaba esto. Bueno, no tiene que ver la novela con esto. Pero Mario Puente, como todas las cosas que hacía Mario, la empezaba y nunca la terminaba. Entonces la escuela, el taller duró 6 meses. Se fue. Pero aparece otro taller en la Facultad de Ingeniería Química. En la Facultad de Ingeniería Química, el taller lo daba otro señor que se llamaba Miguel Flores, que fue mi amigo, mi hermano fue. Un hombre con el cual yo hice muchísimo teatro, pero de esto es posterior. Después se los cuento. Ese Miguel Flores también era el cazador que dibujaba muy bien, pero que en su puta vida cazaba nada. Él tenía un dicho que decía, todo lo que debo lo gané en el teatro. ¿Lo entendieron? Todo lo que debo lo gané en el teatro. Y eso es lo que tenía. Murió en la forma más paupérrima y más cruel, como diabético, en un hospital público. Nadie le dio bolilla. El Estado ni se acordó que había muerto un hombre que tenía casi 60 años de trayectoria en el teatro, ininterrumpida. Que tampoco tenía la virtud de terminar las cosas, así que también duró muy poco. Y después, ¿quién lo retoma al taller? Carlos Thiel. Como la facultad ya no pagaba tanto, y ya después dejó de pagar, porque todo esto que fue el gran auge que yo le conté, termina cuando cae Frondizi, y termina cuando aparecen los sucesivos gobiernos Guido de por medio, y termina con Onganía. Con Onganía se terminó todo, a la mierda, no quedó nada. Entonces, obviamente se termina esto. Pero los teatros independientes siguieron trabajando, pagando los alquileres como podíamos. Realmente era una especie de lucha titánica poder pagar luz y todas esas cosas, que obviamente no era tan caro como son ahora, las cosas son más baratas, ¿no? más pagables, digamos. Pero igual costaba. Y todo el grupo que había quedado de ingeniería química pasa
a integrar teatro de arte y montan una obra que se llamó Sempronio. Sempronio. Y queda ese grupo armado, pero por el otro lado, otro grupo de gente en el que estaba yo, burro adelante, pero que también estaba Liliana Fernández, una chica que no hizo nunca más teatro después de eso, no porque la experiencia, sino porque se casó con otro muchacho y perdió todo, se perdió, digamos, el entusiasmo, y otro muchacho, otro compañero de teatro, que se llamaba Oscar Villamé, al cual le decíamos de sobrenombre el hippie. Era la época de los hippies. Y él tenía una facilidad para disfrazarse de hippie y hacerse el hippie, que un día lo hicimos hacer de hippie delante de Carlos Thiel y Carlos Thiel se lo creyó. Y el loco agarraba los cigarrillos y le sacaba el filtro, lo fumaba como marihuana. En esa época fumar marihuana era pecado mortal. No pecado mortal, era 3 veces pecado mortal. Era un dios con 70 pecados arriba. Este se lo creyó y de ahí le quedó hippie. Bueno, entre los 4 armamos una obra que era para chicos. Y empezamos, obviamente, a balbucear, porque ninguno de nosotros sabía gran cosa. Y Carlos Thiel la toma eso, porque él tenía esa costumbre. Por ahí la tomaba y le ponía el nombre de él a la obra, pero no importa, ya quedó. Y fue así, pero hicimos una obra para chicos que se llamó Cataplín Cataplero, que duró mucho tiempo en el cartel. Ahí en esa obra los 3, no ella, la chica, sino Villamea, Calvar y yo, armábamos un trío que después de ese trío lo hacíamos en fiestas para adultos y después terminó siendo una forma, en ese momento recién estaba Lelutier, terminó siendo una especie de competencia de Lelutier y se llamó Los Trisinger. Los Trisinger porque éramos 3 y Singer, no sé, se le ocurrió al Flaco Thiel y bueno, quedó Singer. Hasta que un buen día, se terminaron los clavos, se terminaron las maderas, lo del techo no, siguió un tiempo más todavía largo, pero me dijeron, vas a trabajar en una obra de teatro. ¡Fua! Yo iba a trabajar en una obra, el Dios, si venía de la escuela de arte, ¿cómo? Escúchame, si yo no sabía nada de teatro, pero eso no importaba. ¿Qué tiene el teatro que yo no lo sepa hacer? Y me citan a una reunión de un montón de actores, en el que estaba Miguel Flores, que no llegó a nada. Van todos actores invitados que para una posible elenco. Y yo por primera vez la expectativa de cómo va a ser esto de estar con actores discutiendo, para mí era la creación, la creatividad. No. La discusión duró 2 horas. 1 hora y 50 minutos se dedicaron a ver cuál era el puntaje que iban a cobrar de los posibles ganancias. Y yo para mí adentro decía, 10% de nada es nada. ¿Qué está discutiendo? No discutieron, pero discutieron a muerte. Era un montón. Estaba otro actor que venía del interior de San Jerónimo Norte, que se llamaba Lorenzo Koplowski, que ya había... ¿Se lastimó? No importa, pero se lastimó. A ver. Ya está, no pasa nada. Estaba otro actor que venía de Laguna Paiva. Laguna Paiva tenía un grupo de teatro. Laguna Paiva tenía el grupo Siembra. Y de ahí venía otro actor a trabajar con su mujer. Venía un señor que era un viejito, chiquitito, así, muy viejito, tipo 90 y pico de años, que se llamaba Antonio Guerrero, que venía del radioteatro. La novia de Carlos Thiel, que se llamaba Chiquita Jacobi, que también actuaba en esa obra. Esto es aparte, una cosa aparte. Chiquita Jacobi y Carlos Thiel estuvieron como 70 años de novio. Es un noviazgo largo. Y el Flaco Thiel tenía fama de codo de oro. No era fácil sacarle un mango. Pero era una costumbre que tenía.
Entonces, cuando chiquita no tenía plata, porque después de la noche íbamos todos a comer a un lugar que estaba en lo que hoy es la Plaza del Soldado, que antes era el mercado de Abasto. Ahí había un bar donde se comía barato. Ahí íbamos a comer. Cuando chiquita tenía plata no pasaba nada. Salíamos todos, íbamos a comer. Cuando chiquita no tenía plata, ergo, ¿quién tenía que pagar? El novio de chiquita. Entonces, la apuesta era entre nosotros de en qué momento el flaco Tiel se peleaba con chiquita para no invitarla. Y había un momento en que se peleaba y ella iba enojada y se sentaba y él se pedía una milanesa con papa frita y 2 huevos fritos y después de un largo rato de comer agarraba una papa frita y le decía, ¿querés? Bueno, hasta que se hace quién yo. En ese interín, el negro Flores, que era el que hablaba recién, no acepta. Fuimos a hacer la función afuera y la primera dama, que era la más jovencita, obviamente, para ser primera dama tenía que pasar por la cama del director. Esto era así, no había otra vuelta. Entonces esta chica tenía que salir en un momento dado del primer actor. El primer actor era petizo y gordo, así grandote, con una cancha. Se actuaba en un tablado hecho de madera que lo hacían las municipalidades del lugar, un farol de noche acá, otro farol acá, otro farol acá, otro farol acá. 4 faroles. Un telón pintado a mano y nada. Y la chica esta tenía que venir del colectivo que hacía de camarín, que estaba más abajo, venía con su batoncito y llegaba y le decía, tata, carta para usted. Metía la mano y sacaba una carta y se la daba. Y él decía, gracias, mijo, y abría la carta. La chica debutaba en ese momento. Ya había debutado en la cama con el director, ahora debutaba en el teatro. Entonces sube la chica y dice, tata, mete la mano y se da cuenta que la carta no la tenía, se la había olvidado en el camarín. Y empezó a transpirar, a ponerse fría, blanca. Yo lo estaba mirando a eso porque yo dije, ¿qué va a hacer este tipo? Y él le dijo, no se haga problema, mija. Gran pausa. No se haga problema, mija. Seguramente era una carta la que me iba a dar. ¿No es cierto? Sí, tata, díselo. Ajá. Y la carta es de mi hermano y dice, querido hermano, 2 puntos. Y mientras decía eso se iba arrimando al farol de noche. ¿Qué hacía este hijo de su madre? Tenían una facilidad enorme para llorar. Y se le empezaron a caer las lágrimas, porque lo que tenía que decir la carta era que se había muerto la madre. Y empezó a caer las lágrimas y decía, querido hermano. Y empezó a llorar y a decir la carta de memoria. Y la gente se lo comió, se lo tragó, lo deglutió. Y yo vi viejitas en el medio de la función que se ponían de rodillas para llorar con el actor. Y esto yo no lo vi en ningún teatro más que ahí. Está bien, era otro tipo de público, pero cómo los cautivaba, la cautividad que tenían y la posibilidad que tenían eran muy grandes. La segunda función que fuimos a hacer era también con el malo, digamos. No me acuerdo dónde era, pero en uno de esos clubes que tienen esos escenarios largos así y angostitos, que tiene telón y proscenio chiquitito, angostito, y son en semicírculo, que son para orquesta. Bueno, atrás había silla, mesa, que había un montón de cosas. Así que actuábamos adelante en un pedacito chiquito. Y venía una escena en la que se peleaban el primer actor con el malo. La pelea en el radioteatro era con cuchillos de lata. Era arriba, o sea, golpear contra el otro cuchillo, abajo y así. Arriba, abajo y así. Hasta que en un momento dado el que tenía que morir, abría un poquito el brazo, sobre todo del lado que el espectador no lo veía, y el cuchillo hacía así, y él hacía ¡ah! Y el otro lo sacaba, y ahí estaba muerto. Era una convención. Lo hace a la convención, lo saca y el otro hace ¡ah! Pero ahí se dan cuenta los dos que si se caían ahí en el pedacito de proscenio que quedaba adelante del telón y después tenía que seguir la obra. No podían tener muerto ahí todo. Entonces lo mira así, lo agarra así de acá, agarra el telón, lo corre a un costado y dice, andate a morir afuera. Bueno, en ese interín de todo esto, ¿alguien me puede dar un vasito de agua? En ese interín de todo eso, de cataplín, cataplero y demás, aparece el flaco Tiel haciendo, que nadie se caiga, con Lorenzo Kozlowski, una obra en el cual yo hago la escenografía.
y se produce el primer encuentro nacional de teatro de Córdoba, la primera vez que el país se juntaba a hacer teatro en ese siglo pasado. Y ganó el tercer premio a la escenografía. Para mí era un logro enorme. Pero claro, en el teatro, más o menos, no había demasiado. Hasta que llega el glorioso 1969. Para mí el 69, más allá de lo que significaría pasionalmente, fue un año fortuito. Yo dejé la escuela de teatro porque ya no me daba más, no me daban más cosas. Empiezo a hacer teatro un poquitito más, tampoco era mucho lo que hice, pero se abre la escuela de teatro de arte. Y ahí sí empecé a trabajar en serio. Y ahí empecé a darme cuenta de lo que significaba el teatro, cuando descubro a Stanislavski, y descubro lo que Stanislavski era para nosotros, y lo que significaba afinar el instrumento. Era la hoja grande, era la hoja blanca, nada más que la hoja era yo. Y ahí se me empiezan a salir despacito todas las cáscaras de dioses, y el dios se fue al carajo. Apareció realmente el hombre. Y dos cosas más que me ocurren ese año es que expongo por primera vez, y lo que expongo son intaglios. ¿Saben ustedes lo que son intaglios? Intaglios son chapas quemadas por ácido, que después uno le saca copia. Nada más que las chapas están agujereadas hasta el punto que cuando uno lo usa una prensa para imprimir, el papel mojado entra en el agujero y cuando sale queda marcado, queda como un sobrerelieve. Ese es un intaglio. Y aparece en mi vida y en teatro de arte un ángel, un titiritero. Aparece un titiritero que se llamó Chapito Antigues. Venía de Córdoba. Era él con la mujer que era una boliviana que traía él, Pochita, que vino. Y para mí. Y hacen una obra de títeres que se llamó Juancito y María, de don Javier Villafañe. Yo confieso que nunca había visto títeres. Yo sabía que el espacio famoso que yo buscaba y que pretendía, y la atmósfera que yo buscaba y pretendía en la plástica, que no me servía porque yo tenía que primero dibujar, después conseguir la plata, después conseguir la sala para exponer, después armar los cuadros y después recién exponer. Eso era muy caro, casi imposible para mí. Entonces eso es lo que a mí me mataba, esa cosa larga. Pero en el teatro era más fácil, pero también era largo. Era más largo de lo que yo pretendía. Porque si bien la respuesta era casi inmediata porque uno lo dice delante de un público, el proceso anterior hasta llegar al público era muy largo y muy difícil de conseguir. En cambio, descubro que con los títeres no. Además, los títeres eran netamente populares. Y por primera vez en mi vida, a pesar de ser de familia muy humilde, ese Dios se sacudió. Ese Dios que me habían criado y me habían formado y me habían como pelotudo puesto encima, se fue. Porque descubro que con un títere en la mano, delante de un público, sin necesidad de nada, uno puede crear y decir cosas. Uno puede trabajar en cualquier lugar, sin teatrillo, con teatrillo, como uno quiera. Y que son los títeres netamente populares porque hablan el lenguaje común y cotidiano. Estos títeres de guante, estos que se manejan, ustedes tienen una materia títere, así que saben lo que es el títere común de guante, viene de mucho tiempo. No existe realmente una historia de dónde vienen. No está escrito. No dicen, nació en tal lugar. Pero sí hay leyendas y sí hay historias que de algún lado salen y que obviamente en esas leyendas, en esa historia está el germen de la cuestión y de la verdad. Dice la historia que cuando se desmembra el Imperio Romano,
Sí, la lengua madre del Imperio Romano, o sea, el latín, empieza a bifurcarse y se empieza a hablar las lenguas tradicionales de cada lugar. Así nacen el francés, el inglés, el alemán, etcétera, etcétera, etcétera. Quienes se animaban a andar por los caminos eran viejos carromatos con especie de artistas adentro que utilizaban lo que había sido la resaca del Imperio griego y la resaca del Imperio romano como elemento para divertir a la gente. Y a su vez llevaban historias y recuerdos y saludos de una familia a otra porque era muy peligroso andar en los caminos. Salvo esta gente que no tenía ese problema por ser ellos parte de los lúmpenes que andaban dando vueltas, asaltando caminos. Dice la historia que en algún momento entre dos carromatos alguien pone una tela y arriba de la tela aparece un muñeco que se maneja con 2 dedos de mano y uno metido en la cabeza, y la cabeza estaba tallada en madera y el cuerpo era a veces de tela, pero generalmente de cuero. Que adelante tenía un actor que traducía lo que este títere decía, y este títere lo decía con sonidos, y los sonidos eran una lengüeta que tenía puesta acá abajo, y que cuando la apretaba hacía tic, tic, como esas que se usan, que nosotros llamamos zapito, como esa. Y al costado un músico que le hacía la música de fondo. Eran zafados, muy zafados. Usaban el lenguaje del pueblo, usaban el lenguaje normal de la calle. Por lo tanto, hablaban como hablaba la gente. A la gente le gustó tanto y se reían tanto con estos muñecos que imitando el sonido de la lengüeta empezaron a llamarle los tití, los tirí, los títeres. Esa es la denominación y esta es la historia y la leyenda. Sí, la historia dice que allá por 1930 y pico llega al país un dramaturgo que venía a representar una obra a un teatro argentino. Ese dramaturgo se llamaba Federico García Lorca. Vino a representar Yerma. Lo que nadie dijo es que Federico García Lorca era titiritero y tenía toda una investigación hecha sobre los titiriteros en España. Y tenía un grupo de títeres que se llamaba La Tarumba. Y por primera vez se hace un taller de títeres para jóvenes como ustedes, donde van muchísimos jóvenes después de ver las funciones que hizo Federico García Lorca. Y entre esos jóvenes había 2, una mujer y un varón, que se destacaron del resto. La mujer se llamaba Mané Bernardo y era la madre de los que serían los títeres por la educación. Era docente y durante años quiso imponer hasta su muerte el títere como materia fundamental en la escuela primaria. Nunca lo logró. Siempre fue un paralelo y a veces ni siquiera eso. Y el hombre se llamaba Javier Villafañe. Era un joven bancario que después de hacer el taller renunció al banco, se separó de la mujer como corresponde, se compró una carreta y un caballo y se fue a recorrer con la carreta que se llamaba La Andariega los caminos, creando esto que eran los títeres contestatarios, una cosa más profunda y de mayor vuelo ideológico, si se quiere. De estos 2 troncos nace un grupo de titiriteros anteriores a mí. Yo soy 3ª o 4ª generación, él es 5ª generación. Pero entre la 3ª y 4ª generación, o anterior a esa generación, existió una generación que en Santa Fe quedó casi olvidada. En Santa Fe hubo una generación de esa que era un hombre. Era el papá de este señor. Se llamaba Oscar Thiel. Era marionetista. Se fue de gira. A nadie le importó. Pero Oscar Thiel, más allá de ser un marionetista de la de la puta madre, cuando se inundó Santa Fe con esa inundación famosa del Salado y qué sé yo, con él, pero sobre todo Oscar, subido a una escalera, lo primero que salvó de la casa que se inundaba eran los títeres, las marionetas. Ese era el amor que él tenía. Yo no le quiero hacer una historia, un panegírico de quién era, porque creo que merece que ustedes en algún momento le tomen el teléfono a él y le hablen y le digan, decime quién es tu papá. Porque creo que es el mejor
el mejor homenaje que se le puede hacer para que no se olvide. Porque si no, pasa que va a quedar como palabra de alguien que viene y se los dijo y nunca más. Y creo que depende de ustedes, si tiene que nacer de ustedes las ganas de saber quién era, y que por lo menos decirle que él no va a tener, creo que ningún problema, decir, mostrame las marionetas. Él las tiene, va a tener todavía. Mostrame las marionetas, las tiene en su casa. Oscar Thiel era un caballero. Nosotros hicimos con él un montaje, hace bastante, ¿qué año era, Guille? 95, 96. 96. Un montaje que era una versión del Cyrano de Bergerac hecho con muñecos. Eran unos muñecos grandes así. Esos muñecos venían producto de una creación de él y de haberlo sacado él de los japoneses, de una técnica japonesa que es manejar entre 2 o 3 titiriteros un muñeco grande. En este caso eran 2 titiriteros que manejaban un muñeco. Uno manejaba la cabeza y la mano derecha. Cabeza y mano derecha. El otro llevaba la mano izquierda y la cintura para que no se caiga, pero a su vez llevaba los pies, así que eran como una especie de trineos, donde él calzaba sus pies a los pies del muñeco, y el muñeco se movía solo, y se andaba. Esos muñecos saltaban, bailaban, peleaban a espada, hacían un montón de cosas que la hacían quienes. El grupo de titiritero, ¿cuántos éramos? 26. No, Casi 20, él era uno. Casi 20 que hubo que afilar el instrumento, que éramos nosotros mismos. Yo no, porque yo no era titiritero, yo trabajaba como actor. Pero sí hubo que, él sí como titiritero, él sí como titiritero. Porque había que coordinar entre 2, que mientras esta mano era de un muñeco y esta mano era la del mismo muñeco, pero era otra persona. Por lo tanto, había que coordinar los movimientos. Y eso costó mucho tiempo de trabajo y de ensayo. Mientras él le daba a los muñecos Sí hubo otra persona, junto con él, de lo que construyeron los muñecos, que también es un olvidado de Santa Fe. Se llamaba Juan Lazzarini. Juan Lazzarini era un artista plástico que se dedicó mucho al títere. Terminó teniendo una especie de taller de escenografía porque era un gran escenógrafo y un gran vestuarista de la reputa en la Subsecretaría de Cultura, y después murió. Murió como tantos otros. Pero hizo el vestuario de esto. Nosotros no teníamos un mango para hacer este espectáculo. Lo hicimos con ropa vieja y lo vestimos con ropa vieja y tenía un lujo que era impresionante. ¿Y saben con qué? Juan, el Peti le decíamos a Juan, lo hizo decorando toda la ropa con arabescos hechos con cucharitas de helado. Cuchillo y Sí. todo de plástico. Todo de plástico. Y con el movimiento y con las luces, parecía que era un vestuario. Todos me preguntaban cuánto había salido. Había salido 2 mangos, 2 kilos de cucharitas salió. Que lo compramos al por mayor. Sí, contar de mi cara cuando empezó a llegar cucharitas. Ay. Sí, cara de culo que tenía Guillermo, espantosa. Dice, ¿qué va a hacer con esa cucharita? ¿Va a hacer? Porque Guillermo es un buen tipo, yo lo quiero mucho, como mi hermano. Pero tenía un problema, no sé si ahora lo tiene todavía. A los maracos no lo podía ni ver. No. Bueno, nada para tanto. No. Pero este maraco era un maraco creativo. Y eso no le gustaba porque eso de la cucharita de helado, que anda a sacar cucharita. Cuando lo vimos, pues yo ojo que yo pensaba casi lo mismo. Con cucharita de helado. Cuando lo vimos con luces, la puta, lo que era. Cuando de esas funciones hicimos, por primera vez el patio catedral lo llenamos. Pero varias funciones llenamos, varias funciones. Después de esto que estoy hablando del titiritero y demás, un amigo del Flaco Thiel, que se llamaba Valls de apellido, alquila un local que está todavía el local, en la calle San Jerónimo, casi Mendoza, primer piso. Y ahí funcionó Bambina. Bambina fue la primer confitería bailable que tuvo Santa Fe. Había otra en Santo Tomé que se llamaba La Volanta, pero esta estaba en Santo Tomé. Esta era de acá. Y esa confitería bailable, los días lunes no trabajaba. Entonces a Flaco Thiel se le ocurre los lunes crear una cosa que se llamó el desmufe, que durante mucho tiempo lo hicimos. El desmufe era una especie de café concert
muy sui generis, muy light, en el cual cada uno hacía más o menos cosas, y la gente iba, por ahí se sorprendía, por ahí no. Y a mí me tocó hacer pareja con el Negro Flores. Y de ahí nace mi amistad con el Negro Flores. Después viene una época en que el teatro de arte medio que se ya venía para abajo, declinando, y termina desapareciendo. Yo me voy a hacer títere, a teatro a otro lugar. Me voy a Mendoza a hacer teatro. Cuando vuelvo de vuelta para Santa Fe, ya es otra historia. Es la historia común y simple, en el cual, sin haber terminado todavía el proceso militar, pero ya en la postrimería, hicimos con Miguel y otro compañero actor, crónica de un secuestro que le hicimos durante infinidad de funciones. El Negro Flores tenía una forma muy particular de ensayar. El Negro Flores ensayaba con cerveza. Sí, ¿cómo ensayaba con cerveza? Le decía, vamos a tomar algo, vamos. Entonces estábamos en el Teatro Municipal, pleno verano. De enfrente que había un bar, una jarra así de chop. Servía un chop para cada uno y me decía, a ver, contame la obra. Yo le contaba la obra. Y después me la contaba a mí. ¿Y cómo la haría vos? Y ensayaba de palabras. Nunca hacía un movimiento. Y tenía un dicho que decía, nos encontramos en Palomita Blanca, que es un vals. Palomita Blanca, ¿qué pasa volando? Bueno, ese es. Y realmente salíamos al escenario sin haber hecho un solo movimiento. Y después sorprendíamos al otro. Él tenía una forma... El Negro Flores era un gran actor en algunas cosas y tenía agachadas de actor. Una agachada de actor que él tenía es lo que él llamaba forzar el aplauso. Forzar el aplauso y el bis, cuando terminaba la obra. Para forzar el aplauso terminábamos los tres. Yo era el primero, si salíamos para allá, siempre era el primero para una de las salidas. Entonces saludábamos así y yo hacía así y hacía como que me iba. Y él hacía así y hacía como que se iba. Y el otro se quedaba parado, hasta que los dos que estábamos a los costados retrocedíamos y él se quedaba parado y se reía y hacía así de nuevo. Y cuando hacía así de nuevo, apenas se movía, porque tenía una virtud para eso, para apenas moverse, y él decía forzar a que el espectador se dé cuenta que la función terminó. Cuando el espectador se daba cuenta que la función terminó, empezaba el aplauso. Cuando empezaba el aplauso, que ya estaba de acuerdo con el telonero o con el iluminador, él hacía así, y el iluminador o mandaba el apagón o el telonero cerraba, para después abrir de nuevo. Eso era forzar el aplauso y hacer bis. Y hemos llegado a hacer hasta 17 bis, así. Que todo el mundo decía, qué bárbaro, cómo gustó. No éramos nosotros los que estábamos forzando. Porque obviamente eso vendía. Vendía para poder seguir trabajando. No tengo mucho más cosas para contar, por eso estoy haciendo un esfuerzo muy grande de ver. Lo que yo quiero que quede claro es que si yo tuviese que definir qué es el oficio de actor, diría que es un oficio de mierda. Pero que está tan metido en la sangre de uno que es muy difícil sacarlo. Uno no puede vivir sin hacerlo. Uno vive porque para eso está. Yo dejé de hacerlo en un momento dado. Yo me fui a vivir 15 años a Misiones, vivía en El Dorado. El Dorado me descubre otra cosa que para mí era importante, que era la talla en madera. Empiezo a tallar madera y aprender lo mismo de disciplina que yo empleé para la mano y empleé para mí mismo en el teatro, le empleé para conocer la madera. Hasta que tallé casi, no digo con perfección, pero sí con mucha exactitud lo que yo quería. Y esto dije, es para mí, si me quedo con esto y dejo lo demás, no lo pude dejar, imposible. Entonces terminé haciendo Potestad, la obra sobre el robo de niños, de bebés, y hice todo mi repertorio de lo que ya había hecho en un lugar que era una vieja casita dada a préstamo a dos amigos, matrimonios gay entre sí que se casaron, el primer matrimonio gay que se casó en Misiones, y que tenían un grupo y que tenían una casita con un centro cultural que se llamaba Cuanajé, que Cuanajé quiere decir en guaraní sol. Y durante varios años hicimos cosas allí, hicimos talleres,
Decía un montón de cosas, porque realmente era el lugar que tampoco servía para mucho, era para... Primero que no entraba mucha gente, entraban 30 personas en la sala, pero ni siquiera a veces ni eso, para nosotros llenar a 30 personas eran a veces 3, 2, 1. Pero no importa, si el hecho era seguirlo, porque lo hacíamos para nosotros. Por eso no hay mucho más para decir en cuanto a ser actor. Sí creo que el porvenir está en lo que viene, bien dice, vale la palabra. Sí, el futuro son ustedes. En la medida en que ustedes entiendan que el teatro es más serio de lo que uno cree, el futuro está asegurado. En la medida que no lo entiendan, no. O sea, hacer teatro no es moco y pavo. Hacer teatro significa tener la posibilidad de poder uno, en serio, sin eufemismos y sin chacota, ser Dios. Aunque sea una herejía lo que estoy diciendo. Pero por lo menos sentirse Dios. Porque uno se siente así. Mirar a un compañero a los ojos en el escenario, cuando el otro transmite lo que quiere y uno lo entiende, y yo transmito y ella me entiende, es sublime. Es quizás lo mejor que uno tiene. Pero para llegar a eso hay que pasar por todo esto. No queda otra. Pero dice el dicho que nadie sabe qué carajo puede haber en la mochila de un titiritero. Tráeme el vaso, Guillo. Tenémelo. Sí. Siempre hay cosas acá adentro que están. Por ejemplo, uno puede tener un alter ego. ¿Qué es un alter ego de un titiritero? Un títere que uno ama profundamente, que es el presentador generalmente. Y generalmente anda con uno. Se llama bombón. Pero claro, los títeres siempre tienen un enemigo, si no, no serían títeres. El bien y el mal. El yin y el yang. Pero guarda con esto. Porque a veces el yang o el yin, no sé cuál de los dos es peligroso. Muy peligroso. Terriblemente peligroso. Pero claro, toda función de títeres empieza con el alter ego. Y el alter ego es el que presenta la función. Es el que dice, señoras y señores, lo que van a ver es tal cosa. Aunque como son bastante mal hablados y como son bastante guarangos, no siempre dicen, señoras y señores, esto es lo que van a ver. ¿No es cierto, bombón? ¿Qué? Le estoy preguntando si no es cierto lo que acabo de decir. No te escuché. Que ustedes son bastante mal hablados. Tu abuela. ¿Cómo tu abuela? Salga, por favor, y empiece a hacer la presentación. ¿Qué tengo que hacer? La presentación. Bueno, espera. ¿Cómo espera? Sí, porque yo me acosté a dormir. ¿Y? Estoy en calzonillo. Ah, bueno, está bien. Dele. Ahí estoy. Ahora sí. Pero claro, la única manera de que un títere se presente, no existe otra. Una sola existe. Y que ustedes le den un aplauso muy grande. Si en vez de ser un títere de mierda, fuera Ricky Martin, sería ¡ay! El aplauso. Y yo pretendo eso. 1, 2, 3. ¿Tan borracho? No, no, no. ¿Y entonces por qué hacen eso? Y porque lo están aplaudiendo a usted. Ah, así que usted salude. Hola. No, no, no. No es hola. Estamos en el teatro, bombón. Así, grande y fuerte. ¡Hala! ¡No! No grite. ¿Para qué? No es necesario gritar. Diga hola como tiene que decir hola en el teatro, como un actor. No puedo. ¿Cómo que no puede? No puedo. ¿Por qué?
Porque tengo que hacer. ¿Y qué tiene que hacer? Vení que te lo digo. ¿Qué? ¿Qué? No lo entiendo. ¡Que tengo ganas de hacer pichí! Te estoy diciendo, por favor. Cállese la boca, ¿no ve que hay gente? Y que la gente no me haga caso. ¡Cállese, por favor! Cállese. Yo lo voy a llevar, pero no voy a decir esa guarangada que dice usted. Yo voy a decir que usted tiene sed. Dale, que si no tengo sed encima. Bueno, sí, Está bien. Yo lo llevo y yo lo dejo. Venga para acá. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la pelela? ¿Pero qué pelela, hombre? Haga pichí en cualquier lado. Dale, pelotudo, me está poniendo al revés. Bueno, está bien. ¿Qué vamos a hacer? Ahora sí. Basta, es una chica. Y si no le voy a hacer un varón. No, no es eso, pero que una chica, una señorita que está mirando, Y si está mirando es porque me mira porque le gusta, ¿no es cierto? ¿Ha visto? bien. ¿Y usted qué es lo que va a hacer? Yo por ahora no voy a hacer nada. Simplemente, me da vergüenza decirlo. ¿Por qué? Porque los voy a convertir en chancho. ¿A quién? A ellos. ¿Pero cómo lo va a convertir en chancho? Y me gusta eso. Sí, ya sé, pero ahora después los llevo a la plaza en chanchito, los vendo. ¿Algo platita? No, no puede hacer eso. Sí, sí puedo, porque tengo la palabra mágica. Ah, tiene la palabra mágica. ¿Y cuál es la palabra, Stanislavski? ¿Cómo? Stanislavski. Bueno, está bien. Y tengo otra palabra más buena todavía, que es más fuerte. ¿Cuál es? Abate. Ah, esa sí es fuerte. No, no me quiero meter porque es una palabra jodida esa. Bueno, pero yo la voy a decir y los convierto en chanchos. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Abate! ¿Quién es el vivo que se hace el chancho acá? Disculpa, él. Vení acá si sos chancho, vení. Vení. Bueno. Entonces, si no quieren ser chancho, me tienen que aplaudir. 1, 2, 3. ¿Viste? Son tan pelotudos que le hago hacer lo que quiero. Pero por favor. Yo lo llevo. No quiero meter más porque usted me va a meter en un lío. No, yo no quiero pelearme con ellos, así que... Ah, vos también sos medio pelotudo. No, para nada. Mira la cara que tenés de bola. Mira los ojos que tenés, te voy a hipnotizar. ¡Shac! ¿Estás hipnotizado? ¿Vas a hacer lo que quiera? ¡Date vuelta! Ah, no te puedo decir, después me voy al corso y... ¡No! Y esto es lo que un titiritero normalmente siempre lleva en la valija. Un títere para divertir, un títere para hacer reír, o un títere para hacer emocionar. ¿No es así, bombón? Sí, ¿Y ahora? tengo sueño. Bueno, ¿quiero dormir? Sí, ¿Acá? sí. ¿Acá en el hombro? ¿Que sos sordo vos? No soy sordo. Venga. Uop. Se durmió. ¿Me ayudan a cantarle? Despacito, despacito. El arrorró. Arrorró mi niño,
Arroró mi sol, arroró pedazo de mi corazón. Y así, estos dos títeres, mi amigo Guillermo, que está acá en Santa Fe, y yo, andamos por todos lados contando esta historia del teatro y jugando con los títeres. Si esto les ha gustado, trataremos de decirle, como decía Shakespeare, cuando cerraba sus funciones. Amigos, si esto les ha gustado, trataremos de hacerlo muchísimo mejor la próxima vez que nos encontremos. Chao. Gracias. 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 Espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Nos veremos mañana en la función de Kafka, el que quiera ir. Yo traje un apunte, que no es un apunte, son material que son viejos archivos míos de diario. Eso vale junto con la entrada para mañana 50 pesos. El que lo quiera es junto con la entrada, así mañana va o lo puede comprar mañana en el teatro, como quiera. Así que y voy a dejar para el centro de estudiantes, porque el otro se lo afanó, Abate. Esto que yo les dije que hacía el negro Pasquini, que era el logotipo de Teatro de Arte, es esto. ¿Dónde está la del centro de estudiantes? Mira, qué carácter, ¿por dónde pasa ese? Qué bueno. Todo lo que tenía que decir, que bueno, nada más. Es tuyo. Va, es de ustedes. Muchas gracias. No, de todos. De todos. Muy Para bien. ustedes. Muchas gracias. Chao. Gracias.